Buenas noches, mis queridos porfirinautas. Sean todos bienvenidos a mi tercer podcast de mi canal Mi Vida Bajo el Sombrero. El día de hoy pensaba hablar sobre las acciones que estamos tomando en la Asociación Mexicana para la Porfiria para poder conseguir diagnósticos y medicamentos para las enfermedades raras, como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no hemos podido concretar hasta el momento ninguna acción, pero lo seguiré informando en los siguientes posts. El día de hoy, los católicos celebramos el Día de la Misericordia. Esto me dio oportunidad de reflexionar sobre la importancia que es la misericordia en nuestras vidas. Me recuerda que todos somos merecedores del amor y del perdón de Dios, y también me desafía a extender esa misma misericordia hacia las demás personas que me rodean en todas las acciones diarias. Por lo anterior, hoy les quiero hablar acerca de los roles que te va poniendo la vida en retos que no sabías que tenías que enfrentar, pero sin embargo hay que hacerles frente, y por ese motivo le he puesto título a este podcast como Si Dios te da limones, haz limonadas. Les voy a dar un poco de antecedentes de la historia familiar para que puedan entender a qué me refiero. Como ustedes saben, durante mi odisea diagnóstica, mis padres fueron una gran piedra angular que me dieron fuerza y apoyo y sobre todo siempre estuvieron conmigo. Yo no puedo agradecer las tardes en que mi mamá se pasaba sentada en mi cama llorando, pidiendo por mi salud, o a mi papá cuando me hicieron una de las biopsias de hígado en Puebla y tuvo que regresarse manejando de madrugada para entregar la muestra en el Instituto Nacional de Nutrición. Es por esto que cuando mis papás empezaron a tener problemas de salud, yo no dudé ni un segundo en poner mi vida en pausa y devolverles un poco de lo mucho que ellos me dieron. Esto es algo de lo cual no me arrepiento. Sin embargo, es muy complicado, ya que literalmente tener las vidas de tus papás en las manos no es algo fácil. Teniendo este contexto en mente, les quiero platicar que en 1985 mi mamá presentó una oclusión intestinal. Por tal motivo la tuvieron que operar de urgencia y le hicieron un procedimiento que se llama Yederut, en la cual cortan parte del intestino y del estómago y vuelven a hacer una conexión nueva. No sabemos si el procedimiento estuvo mal hecho o si debido a que mi mamá tenía una enfermedad que la hacía sobre cicatrizar, ocasionó que en el transcurso de su vida tuviera que someterse a más de 15 cirugías por oclusiones intestinales, ya que se le hacían adherencias y después de la última cirugía quedó solo con 12 centímetros de intestino, por lo cual los últimos 15 años de su vida tuvo que alimentarse a través de un catéter con nutrición parenteral. Gracias a Dios nunca perdió el poder comer por la boca y con eso saciaba muchos los antojos que tenía porque era muy antojadiza. Pero la comida que tomaba por la boca como entraba salía. La doctora Patricia Volkov, que es infectóloga de cancerología y a quien le mando un fuerte abrazo, se hizo cargo de mi mamá y ella confió en mí para hacerme cargo del catéter, me enseñó cómo limpiarlo, cómo curarlo, cómo irrigarlo con heparina para que no se hicieran coágulos y permaneciera permeable, y también me enseñó cómo administrar la nutrición parenteral y los medicamentos. Mi papá, quien era arquitecto de profesión, también puso su vida profesional un poquito en pausa y se dedicó en cuerpo y alma a mi mamá. Esto es algo que dejó mi vida muy marcada y me dejó un estándar muy alto en cuanto a lo que debe de ser la unidad familiar. Posteriormente, mi papá presentó un problema cardíaco y requirió una cirugía corazón abierto para ponerle una prótesis mecánica cardíaca llamada Sanyud. Por tal motivo, mi papá a partir de esa cirugía requirió estar anticoagulado. Por ese motivo, y obviamente por el paso de los años, yo me dediqué al cuidado de los bienes de mis papás y de su salud. Es decir, los llevaba al médico, veía sus medicamentos, veía las cuestiones que tenían que ver con los seguros. Literalmente, como les comento, sus vidas estaban en mis manos. Siguieron
varias cirugías más de mi mamá. Por lo general cada año se ocluía. Y en una ocasión tuvieron que hacer 2 cirugías en menos de 15 días, ya que presentó una alergia al material quirúrgico y se obstruyó inmediatamente, por lo cual el doctor Manuel Campuzano y su equipo tuvieron que volver a abrir y hacer una cirugía que duró más de 8 horas para poder encontrar entre todas las adherencias la manera de llegar al intestino. Posteriormente, el doctor Miguel Herrera, que había sido parte del equipo del doctor Campuzano, ya teniendo una visión más fresca y siendo más joven, tuvo la suerte que cuando hizo una cirugía encontró dónde estaba el yeyuno y se percató que estaba cosido al revés. Por este motivo, cuando mi mamá tomaba alimentos, vomitaba, ya que hacía que la peristalsis fuera en sentido contrario. Y esto le causaba vómitos y por eso se debía su desnutrición severa. Cuando el cardiólogo había programado la cirugía de mi papá para el cambio valvular aórtico, la verdad es que mi mamá, por más que se lo pedí, no se había cuidado nada. Así que estaba en muy mal estado de nutrición. Como les comentaba yo, por el problema del intestino delgado, tenía evacuaciones rápidas, es decir, que tal como entraba la comida, salía. Por esto los nutrientes no eran absorbidos y presentaba unos cuadros serios de deficiencias electrolíticas. La cirugía de mi papá duró cerca de 5 horas y durante esas 5 horas, como era de esperarse, mi mamá se puso mal, motivo por el cual, estando mi papá en terapia intensiva, tuve que llevar a mi mamá a urgencias de Médica Sur, donde se encontraban sus doctores, para que le colocaran un catéter central e iniciar nuevamente la nutrición parenteral y que ella se pudiera nutrir. Recuerdo perfectamente que yo estaba fuera del quirófano de urgencias viendo cuando los doctores le ponían el catéter y en un momento dado el doctor que ponía el catéter empezó a golpearse la cabeza contra el muro y yo dije para mis adentros, aquí está pasando algo raro. Y así fue. Estaba tan desnutrida que a la hora de meter la aguja del catéter perforaron uno de los pulmones. Por ese motivo tuvieron que ponerle una llave de pato para que el pulmón se fuera expandiendo nuevamente y hubo que internarla. Gracias a que los doctores accedieron a internar a mi mamá en el Hospital Ángeles, pudieron estar los dos en el mismo hospital. Cuando mi papá salió del quirófano terapia intensiva, lo primero que hizo cuando despertó fue preguntarme por mi mamá. Como ya les había comentado antes, mi papá sabía leerme perfectamente, por lo cual, y pese a que al médico me había prohibido que le dijera que mi mamá estaba internada, tuve que mentirle diciéndole que no había luz y que mi mamá no podía bajar a pie del 4º piso a terapia intensiva para verlo. Debo confesar que fue una locura tener a mi papá en terapia intensiva y a mi mamá internada en el 4º piso. Cuando el doctor me autorizó a darle la noticia a mi papá y salió de terapia intensiva, conseguí que estuvieran los dos en el mismo piso del hospital, por lo cual eran vecinos de cuartos y mi papá iba a visitar a mi mamá todos los días. Después de la cirugía cardíaca, mi papá presentó algunas complicaciones y tardó casi 2 semanas en poder ser dado de alta y regresar a casa. Pese a que el seguro de gastos médicos mayores tenía contemplado un mes de enfermería, tuve yo que hacerme cargo de la convalecencia de mis papás. La relación familiar con mi esposa y mis hijos era compleja, debido a la porfiria, y ahora también se complicaba porque estaba yo a cargo de la salud de mis papás. Mi mamá parecía que escogía que fueran vacaciones o días feriados para que algo pasara, que se tapara el catéter, que se contaminara. El caso es que teníamos que salir a urgencias para ponerle antibiótico y poder salvar el catéter. Cuando Javier mi hijo cumplió 15 años, me los llevé de crucero. Sentía yo que algo raro estaba pasando en casa, porque intentaba llamar y nadie contestaba. Por fin, cuando estábamos en Tulum, mi celular tuvo cobertura, pude comunicarme a casa. Me respondió mi hermana en el celular de mi papá, lo cual se me hizo raro. Y de repente oí la voz de mi papá muy dopado que me dijo: Arturo, me caí, me rompí la femoral, pero no te vayas a regresar porque no me pueden operar porque estoy anticoagulado. Obviamente no se podía haber roto la femoral.
Entonces hablé con el doctor Jorge Arredondo Saldaña, quien es ortopedista y amigo mío, y quien es el que lo iba a operar. Él me explicó que se cayó de la cama y al caer una de las piernas hizo palanca con la otra y le fracturó el fémur. Pero no lo podían operar porque estaba anticoagulado y había que revertir la anticoagulación. Me dijo, por favor no te regreses, de todas maneras tú llegas mañana, ahorita está estable y de todas maneras no podemos operar hasta que se haya revertido el anticoagulante. Siguió la vida de mis papás y como diría un clásico, abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Así es, con la edad las cosas se fueron complicando cada día más y aunque seguía con las crisis recurrentes de porfiria, me dediqué en cuerpo y alma a mis papás. Mi mamá, por una mala praxis médica, recibió por parte de un hematólogo cargas excesivas de magnesio por vía endovenosa, por lo cual se le hicieron depósitos de magnesio en la parte frontal del cerebro, quedando como una niña chiquita. Es decir, no tenía filtros. Lo que pensaba lo decía. Mi papá, por el contrario, era el ser más independiente de este mundo. No se dejaba ayudar para nada. Así que tenía en la casa las dos caras de la moneda. Siguieron complicándose las cosas. Mi mamá padeció de cáncer de un seno y tuvieron que amputarlo. Así que tanto mi papá, mis hermanos y mi familia le dimos todo el apoyo que pudimos. Recuerdo que cuando nos dieron el diagnóstico de cáncer yo venía solo con mi mamá porque mi papá se sentía mal y no había podido salir de casa. Mientras esto ocurría con mi papá comenzó con un problema de visión doble. Decía que sentía como si le estuvieran bajando la cortina del cerebro. Después de muchos estudios, descubrieron que lo que tenía era un aneurisma cerebral. Así que hubo que decidir si se hacía una embolización del aneurisma o si se hacía una cirugía, por lo cual se pidió a los doctores que sacaran a mi papá de la sedación y él decidió que es embolizarse en vez de la cirugía. Siguieron pasando los años y la vida de mis papás siguió deteriorándose. A mi papá le detectaron cáncer de próstata, le daban un medicamento oral y otro que era un implante que se tenía que inyectar en el abdomen. En una ocasión, al inyectarle yo el implante, con tal mala suerte, le perforé la vena y la arteria mesentérica. Además, no estábamos en México, estábamos en Tequisquiapan, así que tuve que regresar de urgencia a México y él tuvo que ser operado. Como pueden ver, sus vidas transcurrieron entre hospitales y doctores. En una ocasión, fui secuestrado junto con Romina, mi esposa, en los sótanos de la aseguradora AXA y después fui acosado por ellos, incluso le quitaron el seguro a mis papás y nos demandaron penalmente, ya que según ellos no era posible que dos pacientes de la misma póliza tuvieran tantos procedimientos. Pero eso ya será tema para otro podcast. Como ya les había comentado, mi papá me leía muy bien. Y aunque jamás se enteró de nada con respecto a lo de AXA, cuando regresé yo al hospital a verlo, me dijo, tú tienes cara de que yo me muera, ¿verdad? Me dejó helado. Estaba internado en Médica Sur, ya que la válvula mecánica del corazón se había colonizado con bacterias y era necesario cambiarla. Mi papá ya no sabía que no teníamos seguro, así que tuve que hablar con su hermano para pedirle que me ayudara con los gastos. Dieron de alta a mi papá y regresamos a la casa, pero él siguió evolucionando desfavorablemente, por lo cual el cardiólogo mandó una ambulancia especialista en cuidados del corazón y mi papá no dejó que se lo llevaran. Le dijo a mi esposa, anda niña, ve y que se vaya esa ambulancia. Todavía incrédulamente yo le pregunté a mi papá, papá, ¿sí entiendes lo que está pasando? Y él me respondió muy sereno, sí, pasa que me estoy muriendo. Había platicado yo con un primo mío que es médico y me dijo que tuviera a la mano algo que ponerle para sedarlo, ya que cuando con la bacteremia se rompieran las suturas de la válvula iba a morir ahogado y que iba a estar muy angustiado. Así que recurrí al padre Álvaro, quien es amigo de la familia, y me dijo, tus papás han pasado por mucho y debemos aprender a dejar a que la gente se vaya con dignidad. Así que, gracias a su consejo y apoyándome en un médico especialista en cuidados paliativos, mi papá estuvo sedado los últimos días de su vida. El día que se fue, uno de mis hermanos que me estaba ayudando a cuidarlo, justo cuando entré yo para relevarlo, lo vi raro. Le puse música, su novena sinfonía de Beethoven, que le encantaba, y empecé a platicar con él. Le dije que se fuera tranquilo,
que yo iba a estar con mi mamá, que él no se preocupara, y de repente hizo como si quisiera levantarse de la cama y darme la mano, y en ese momento fue su último aliento y dejó de respirar. Yo le dije a mi mamá: mi papá se acaba de ir. Debido a esto, mi mamá me hizo prometerle que cuando ella se fuera, también se quería ir de mi mano, lo cual me metió muchísima presión, ya que cada vez que salía de la casa y me avisaban que se había puesto mal, tenía que regresar inmediatamente. Finalmente, después de ir a festejar sus 75 años, cuando regresamos me mandó llamar a su cuarto y me dijo que tenía mucho dolor de espalda. Le llamé yo a la doctora Volkov y me dijo que fuera inmediatamente a Médica Sur a hacerle una tomografía. Mi mamá era la mujer más prendida de este mundo. Hasta para irse a hacer una cirugía, primero tenía que ir al salón de belleza. Esa mañana nos fuimos al hospital hasta en pijama y ella no dijo absolutamente nada. Estuvimos esperando un buen rato a que subiera la doctora. Cuando por fin vi que venía, no me gustó la cara que traía y me hizo ojos para entrar a su consultorio, solo por otra puerta. Pero nunca me imaginé que las noticias que me iba a dar. Me dijo que mi mamá estaba invadida de cáncer, que era un segundo positivo después del cáncer de pecho, así que sus pulmones, riñones, hígado y páncreas estaban llenos de cáncer. Yo le dije a la doctora: no sé qué le voy a decir. Y ella me respondió: tú nada, ella es mi paciente y la que se lo tiene que decir soy yo. Cuando mi mamá me vio llorando me dijo: ¿pero por qué lloras? Si ya por fin me voy con tu papá, que es lo que yo quería. De hecho, cuando falleció mi papá, antes de que lo cremaran, mi mamá prácticamente se metió a la caja y le dijo: acuérdate que me prometiste que regresabas por mí. Y por ese motivo mi mamá estaba muy enojada. Sin embargo, cuando supo que ya se iba a morir, fue la mujer con más paz en este mundo, porque por fin iba a irse con Dios y a estar con mi papá. Un año después que murió mi papá, el papá de Romina se puso mal. Falleció después de 2 meses de mucha angustia, en los cuales también tuve yo que intervenir, debido a que la doctora de cuidados paliativos la había recomendado yo, y era yo quien le tenía que administrar los medicamentos de manera subcutánea. Creo que de la gente que me ha tocado despedir, mi suegro ha sido la persona que ha tenido más miedo para irse. Después, la madrina de Romina, que vivía en West Covina, en California, nos avisó que le habían diagnosticado cáncer de colon. Estaba muy enojada con la vida porque ya por fin se había retirado y se iba a dedicar a vivir la vida. Nunca se imaginó que tenía un tumor que le costaría la vida. Romina estuvo yendo y viniendo por más de un año de México a Los Ángeles, hasta que decidió que ya no se iba a dejar tratar porque las quimioterapias la ponían fatal y solo le daban 6 meses de vida. Así que la Semana Santa de ese año nos avisaron que se había puesto mal. Javier y Romina se fueron en avión y Rominita y yo nos fuimos en coche. Estuvimos con ella cerca de un mes. Cuando ella falleció, también me tocó estar en su despedida. Recuerdo que el médico chino que la atendía no le quería dar medicamentos para el dolor porque decía que en la filosofía china lo que te tocaba vivir tenías que afrontarlo. Así que gracias a una de las enfermeras del hospicio que le tocaba ver a Elba, nos dejó morfina y yo le preparaba cubitos de hielo con la morfina y Sprite con la morfina para que al chuparlos pues pudiera lidiar un poco más con el dolor. Después de que Elba falleció, fue la cosa más rara del mundo. Todas las cosas tenían etiquetas para quién eran. Se dedicó los últimos 2 años de su vida a ver a quién le iba a dejar cada cosa que había en su casa. Después de esto, tuvimos que desmontar una casa que tenía 50 años habitada, en menos de 2 semanas, para poder regresar a México. Sin embargo, fue algo muy impactante, ya que desde que murió no nos habían dejado verla. Se la llevaron a la funeraria y la mantuvieron 2 semanas en un refrigerador, diciendo que no había suficientes doctores para que dieran el certificado de defunción. Nos hicieron el favor de hacer una cremación express porque teníamos que regresarnos a México. Y le dijeron a Romina que ella iba a tener el honor de prender el horno de cremación para cremar a Elba. Posteriormente, la tía que quedaba de Romina, quien era para ella como su mamá, empezó a tener una masa en el abdomen y a bajar mucho de peso. Hablé con la doctora
y me dijo que no tenía en ningún caso hacer una biopsia debido a su edad. Y además, el desenlace iba a ser el mismo. Así que nos dedicamos a cuidarla. Estuvimos con ella sus últimos días. De hecho, me tocó estar con ella en la cama, también dándole la mano cuando se fue. Cuando comenzó la pandemia, un primo hermano mío muy querido lo habían diagnosticado con cáncer de colon. Lo operaron, lo hicieron pedazos del intestino y lo sacaron del hospital porque empezó la pandemia. Así que le dijeron que prácticamente se fuera a morir a su casa. Los primos abrimos un chat para poder hablar con él y despedirnos, pero yo preferí hacerlo de una manera más personal y le mandé una carta. Él me llamó por teléfono y me dijo que le platicara cómo había sido el desenlace de mi mamá. Le expliqué que le habían hecho un procedimiento por medio de un arco magnético con el cual te cortan las terminaciones nerviosas que salen de la columna hacia todos los órganos para intentar que los dolores del cáncer sean más llevaderos. Su respuesta fue: ¿puedes venir por favor? Al día siguiente llegué con la doctora y le explicó cómo se hacía el procedimiento. Cuando llegamos, su esposa Jacqueline y sus hijos no entendían de lo que se trataba. Yo pienso que pensaban que era una especie de eutanasia. Sin embargo, se programó el procedimiento para el día siguiente y estaban muy contentos porque después de más de 6 meses, ese día se había podido meter a la tina a bañar y había podido dormir acostado en su cama. 2 días después falleció. Por último, queda la hermana de mi papá. Es una tía a quien yo quise mucho. Creo que le dio un evento vascular cerebral porque ni las manos metió cuando se paró al baño y cayó de cara al suelo. Se fracturó el cráneo, estaba completamente negra de la cara. Cuando hablé con la doctora de cuidados paliativos para que la valorara, me dijo: no hay nada que hacer. Está agonizando, lo único que podemos hacer es tenerla lo más confortable posible. Así que entre Javier, que ya estaba casi terminando medicina, Romina María, quien nos ayudaba para limpiarle la boca y no se le hicieran hongos, y yo íbamos 3 veces al día a administrarle los medicamentos. Finalmente, el día que se fue, algo me hizo sentir que no nos podíamos regresar a la casa porque mi tía estaba a punto de irse. Así se los hice saber a mis hijos y a Romina, y efectivamente, como 1 hora más tarde, comenzó con un paro cardíaco. Primero empezó a bajar la respiración y empezó muy desesperada a jalar aire. Mi primo intentó despertarla. Ella volvió a abrir los ojos, pero le dije: tía, ya puedes irte tranquila. Tu misión en esta tierra ya terminó. Tú ya la cumpliste. Suspiró muy fuerte y se fue. Pues creo que este post ha estado muy trágico, pero pues es lo que me ha tocado en la vida. Yo que más hubiera querido ser un arquitecto y no haber tenido nada que ver con esto que les he contado. Pero sin embargo, Dios te va poniendo cosas en el camino y hay que cumplir con su voluntad y tener la generosidad de devolverle a las personas un poquito del amor que ellos te dieron. Por este motivo es que le puse a esta emisión: si Dios te da limones, haz limonada. Les deseo a todos los porfirinautas que pasen una excelente semana. Nos vemos la próxima semana con otro podcast. Espero tenerlos actualizados con respecto a los diagnósticos y medicamentos para enfermedades raras. Por favor, compartan. Si les gusta, denle like y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por escucharme y buenas noches.